Les damos la bienvenida a su noticiero de ABA Televisión, edición 12 de abril. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos con la triste noticia del fallecimiento del Duque de Edimburgo y algunas imágenes de sus encuentros con los últimos dos papas. Majesty, I think we haven't get to waiting. I think we haven't run through the presidency before. My private secretary from Australia. Yes. From the garden. My God. Just like to explain some gifts His Holiness would like to give you. Pope Innocent in 1679 he established all around the world the universal feast. Oh yes. Yes, and it's an actual replica of the original. So it's para su bisnieto, su great grandson, George of Cambridge. It's across the great Edward the man that's used on the coronation. And tenemos el mismo nombre. So, yes, this is a gift. A gift to you, the Royal Highness. The only gold medal I've ever won. Well, it's been a great pleasure to come. Definitely don't forget. I won't forget. In the name of God, can evil and violence be justified? Today, in this country, we stand. Conozcamos un poco más de San Luis Gonzaga, el joven que murió ayudando a personas enfermas de peste en Roma. Esta es una de las obras del francés Pierre Legros. Se trata del fantástico relieve de la tumba de San Luis Gonzaga en la iglesia de San Ignacio de Loyola en Roma. El artista presenta al joven jesuita entre una corte de ángeles siendo coronado con una corona de flores. Él muere sin haber sido ordenado sacerdote, muere con 23 años en el año 1591 y es una especie de Carlo Acutis de la época por todo lo que impresionó a la juventud pese a su vida tan corta pero tan llena de sentido. Su ejemplo de servicio a los demás permanece vigente. Vivió una gran peste en Roma, un episodio que cobró la vida de varios papas. Tras renunciar al marquesado de Castiglione, se vuelca en el servicio a los demás, incluso en el momento más duro de la peste. En aquel momento él encontró a un apestado en la calle y él lo cargó sobre sus hombros y lo llevó hasta el hospital. Y en ese momento fue el último gran acto de amor y de fe de su vida. Y en ese momento él se contagia de la peste y ya después viene aquí al Colegio Romano, a la habitación que todavía se conserva, donde él pasa su agonía y su muerte. Esa agonía es representada en el relieve de la tumba del santo, recubierta de lapislázuli. A los lados del altar se encuentran dos ángeles que representan la pureza y la penitencia, virtudes que caracterizaron su vida, en la que tuvo que mantenerse firme ante su familia. Era noble, era el heredero y por lo cual no podía entrar en una orden religiosa y menos aún una orden religiosa naciente como era la Compañía de Jesús, que no estaba asociada a ninguna dignidad eclesiástica y él debía mantener el linaje de la familia. Al final obtiene el permiso de su padre y cede la corona del marquesado a su hermano, diciéndole: ¿quién de los dos es más feliz? Ciertamente yo. Se está organizando un ambicioso proyecto para formar a laicos evangelizadores digitalmente. La pandemia ha potenciado el uso del streaming, los podcasts y las redes sociales.
Algunos se cambiaron de parroquia y en vez de seguir la misa del párroco por internet, siguieron la del Papa en Roma. Con el confinamiento, el mundo digital ha desarrollado sus potencialidades. Por eso los profesionales de Catholic Link han decidido organizar un seminario gratuito para enseñar a evangelizar a través de internet. Será los días 20, 21 y 22 de abril. Imagínate escribir un artículo que toque 500 corazones al día durante 10 años. Calcula eso es muchísimo. O un podcast que sea el único espacio de oración de decenas de miles de personas. En el seminario explicarán cómo llevar a cabo estrategias de comunicación de alto impacto, cómo crear contenido atractivo y fácil de consumir y cómo desarrollar la creatividad adecuada para el entorno digital. Un espacio creado para dar las herramientas que permitan superar el desafío de ganar presencia no solo en Internet, sino en los corazones. Una organización católica está llevando esperanza a la frontera entre Estados Unidos y México. Veamos cómo lo hacen. La pandemia ha restringido los viajes en casi todo el mundo, con la excepción de los viajes clandestinos en la frontera entre Estados Unidos y México. Tras una ruta peligrosísima para dejar atrás la miseria, siguen llegando migrantes en busca del sueño americano, una meta todavía más difícil en medio de la crisis. Aquí, como en otras partes de la frontera, hemos visto tasas de infección excepcionalmente altas. Hemos visto muchas muertes. Hemos visto terribles consecuencias económicas y también ha atraído la inmigración. El Papa Francisco es uno de los líderes que han pedido que la reforma migratoria respete la dignidad de los migrantes. En 2016 celebró una misa en Ciudad Juárez, en México, a solo 50 metros de la frontera con Estados Unidos. Una visita que sigue causando impacto. Recuerdo cuando vino a la frontera entre México y Estados Unidos. Trajo un mensaje de compasión y esperanza, pero también un mensaje desafiante, que no deberíamos construir muros, que no es el momento de construir muros, más bien construir puentes. Ese liderazgo marca la diferencia. El mensaje del Papa es la base para quienes trabajan en la asistencia a los migrantes. Su idea es que las fronteras sean espacio de comunión y enriquecimiento mutuo. Creo que eso es lo que puede ser la frontera entre Estados Unidos y México, un lugar de encuentro, compasión y misericordia. Podemos construir un sistema mundial de inmigración y protección para las personas que buscan asilo, un sistema que respete la dignidad humana, una respuesta a la llamada que Dios nos hace a través de los migrantes. The Hope Border Institute se toma en serio esa llamada y organiza iniciativas precisamente para llevar esperanza a este lugar. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 3 de Juan, tenemos nosotros algo maravilloso. Sí, hablamos del bautismo. Jesús le dice a Nicodemos: si no renaces del agua y del Espíritu, no entrarás en el reino de los cielos. Porque lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. De esta manera el Señor nos envía un mensaje contundente de que para poder entrar al reino de los cielos tenemos que ser bautizados. Sí, tenemos que renacer nuevamente del agua para poder entrar al reino de los cielos. Porque la mujer da a luz a la criatura, pero en el bautismo la iglesia da a luz al Hijo de Dios. De ahí la importancia de que el bautismo sea desde pequeño a los niños. ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio de hoy es contundente y nos dice que para que poder entrar al reino de los cielos hay que nacer de nuevo, hay que nacer del agua y del Espíritu, hay que bautizarse, hay que renacer de esas aguas bautismales. Entre más pequeño un niño o una niña se bautice, más pronto pasa a ser hijo adoptivo de Dios. Hoy, pues, pidámosle al Señor que nos ayude a valorar el tesoro, el regalo maravilloso de nuestro bautismo. ¿Por qué?
porque es gracias a Él que nosotros podemos optar a través de nuestro cambio de vida, a través de nuestra entrega al Señor a lo largo de nuestra existencia, a la felicidad eterna. Señor, gracias por darnos el regalo maravilloso del bautismo y la fe. Hemos renacido del agua y del Espíritu, por lo tanto, somos hijos tuyos. Amén. El Papa Francisco nos dice que en Yemen está la peor crisis humanitaria de la tierra y que existe un silencio ensordecedor. En el domingo de resurrección, el Papa dijo que le preocupaban las crisis de Siria y Yemen. Este último país padece una catástrofe humanitaria de la que se habla poco. Cristo, nostra pace, faccia finalmente cessare il fragore delle armi nell'amata e martoriata Siria, dove milioni di persone vivono ormai in condizioni disumane, come pure in Yemen, le cui vicende sono circondate da un silenzio assordante e scandaloso. Sobre Yemen, la preocupación del Papa se corresponde con lo que señalan expertos de la ONU como David Beasley, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos. La situación en Yemen es catastrófica, es la peor crisis humanitaria de la Tierra, con 16 millones de personas cuya situación es alarmante y 5 millones a los que el hambre está llamando a sus puertas. La ONU ha señalado además que la situación es especialmente delicada en las embarazadas porque corren el riesgo de la malnutrición. Natalia Kanem es la directora ejecutiva del Programa de la ONU para el Desarrollo y pide apoyo inmediato de la comunidad internacional. Las consecuencias de la inacción en Yemen nunca han sido tan dramáticas. La hambruna que se avecina pondrá peores las cosas, por lo que el mundo debe actuar. Debemos actuar ahora. Además, el coronavirus es un obstáculo a mayores. Las personas fallecen sin poder acceder a los cuidados necesarios y el coronavirus también dificulta la llegada de ayuda del extranjero. Ahora las organizaciones humanitarias en Yemen tienen como prioridad la lucha contra el hambre. Es una de las muertes más crueles y, por desgracia, es bien conocida por los habitantes del país. En noticias de Estados Unidos, denuncian supuestos abusos a menores no acompañados en un centro de detenciones en Texas. Autoridades tejanas investigan los méritos de varios reportes de supuesto maltrato y negligencia en uno de los centros para menores no acompañados establecidos por el gobierno federal en la ciudad de San Antonio. Este viernes el gobernador Greg Abbott pidió oficialmente el cierre del lugar en una carta enviada a la Casa Blanca. Algunos niños en esta instalación están siendo agredidos sexualmente. No hay suficiente personal para supervisarlos de manera segura. Hay chicos aquí que no comen en todo el día. Y cuarto, los pequeños afectados por COVID-19 no están siendo separados físicamente de los que no están enfermos. Las quejas surgieron a principios de semana cuando, según cifras del Departamento de Salud y Servicios Humanos a cargo del centro, en el lugar se albergaban unos 1.600 varones de entre 13 y 17 años. ORR tiene una política de tolerancia cero para todas las formas de abuso sexual, acoso sexual y comportamiento sexual inapropiado en todas las instalaciones de proveedores de atención de menores no acompañados y actúa rápidamente para abordar cualquier presunta violación de esa política. La agencia investiga las denuncias por su cuenta, informaron a La Voz de América. En Houston, mientras tanto, también surgen críticas hacia un centro recién habilitado para recibir a niñas que cruzaron la frontera sin sus padres. Para nosotros es inaceptable este lugar, para nosotros es inaceptable las condiciones que las muchachas están viviendo entre cajas. Asegura que no hay espacio para el distanciamiento social, no hay áreas para recreación o almuerzo y falta asistencia psicológica y social para las más de 400 menores ubicadas allí. Arnaldo Rojas, Voz de América. Como ya sabemos, sigue creciendo la contaminación por el plástico que utilizamos. La buena noticia es que hay iniciativas muy innovadoras para su limpieza. Una alfombra interminable de basura cubría el lago boliviano de Ururu hace unos días. Plásticos, aguas hervidas y desechos minerales mostraban el impacto de la contaminación. Pero la inesperada cruzada de limpieza que promovió el turista francés Alexis Desart le dio una nueva imagen al lugar.
Estoy haciendo una vuelta del mundo y recorriendo los países de Latinoamérica que están abiertos. Y más bien es una casualidad que me estoy poniendo en este tema del medio ambiente, porque nada más quise limpiar un lugar, pero es viendo la amplitud de la solidaridad de los bolivianos que me dio ganas de continuar. La contaminación por el plástico afecta de forma desmedida a comunidades marginadas y vulnerables, devela un reciente informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y desde México, la especialista senior en materia de residuos sólidos Pilar Tello considera que es urgente pensar en los sistemas de recuperación y tratamiento. Es un problema que está concadenado y que yo diría que a lo que tenemos que pensar los gobiernos es hacia el tema de la gestión comenzando desde que lo genera hasta que lo desaparece. La humanidad vierte cada año en los ecosistemas el equivalente de su propio peso en plásticos. Son 300 millones de toneladas las que causan graves daños a la salud pública, aún más en este tiempo de pandemia, según Naciones Unidas. Por eso, acciones como la de Alexis de Sart son una luz en esta difícil realidad. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Ahora vamos a Sudamérica con nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que está ocurriendo en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. Ayer tuvimos las elecciones generales para presidente, dos vicepresidentes, también para el Congreso y para el Parlamento andino. El resultado más importante es el de Pedro Castillo, que va con una buena ventaja de votos. Algo un tanto inesperado. Él es un maestro de primaria, pero con mucho empuje. Es de tendencia socialista, izquierdista, comunista. Ya habla de expropiar o de nacionalizar empresas y otras cosas. Pero bien, ahí lo tenemos para la segunda vuelta con otro contrincante. Esperamos que sea siempre para bien de todos. Los templos han estado cerrados durante todo el día. Solamente se ha podido celebrar después de las 7 de la tarde, cuando terminó ya el momento de las elecciones, de ir a votar. Por eso ni siquiera en la catedral, que todos los domingos el arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, tampoco celebró. Es un momento especial porque se prohíbe toda reunión durante las elecciones, y así se ha cumplido. En general creo que ha habido bastante orden. El problema principal fue que en muchas mesas no había miembros de mesa, no fueron, y la gente esperando. Yo estuve hasta 2 horas y media allí esperando de pie para poder votar, y habían puesto que las personas mayores podían ir desde las 7 a las 9. Gente hasta de 90 años que quisieron participar en la democracia se levantaron y no podían ya resistir. Sabemos que aquí en Perú, a partir de los 70 años ya no es obligatorio, desde los 18 hasta los 70 sí, y si no, pues hay una multa. En fin, un asentismo sobre todo de estas personas mayores. Pero en general hubo orden, hubo democracia, y creo que se cumplieron pues todos los cometidos que tiene que tener. La comunidad del Señor de la Misericordia en distintos lugares de Perú celebró su día maravilloso. El Señor de la Misericordia, a través de las redes sociales, estuvo muy presente en nuestros hogares. Queremos felicitar a Católicos para Dios, un organismo que evangeliza todos los días desde el norte, desde Paiján, en La Libertad, guiados por Carlos Chirinos Castro. Felicitaciones. Y también queremos recordar que se han vacunado 650.000 personas. Necesitamos muchas más vacunas y esperamos que lleguen pronto. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano.
Ahora vamos a Centroamérica. En El Salvador, Zúñiga acepta que el presidente de ese país, Nayib Bukele, no aceptó la reunión. El presidente Nayib Bukele no recibió al enviado especial para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, durante su visita a la región. Medios internacionales lo calificaron de desaire, indicando que fue una respuesta a la negativa que recibió el mandatario salvadoreño al buscar encuentros con funcionarios estadounidenses en febrero, cuando viajó a Washington. Zúñiga reconoció que Bukele no admitió la reunión. De los detalles de por qué decidieron no aceptar nuestra petición para ver al presidente, tendría que hablar con el gobierno de El Salvador. Sin embargo, dijo que la negativa no fue relevante. Yo tuve excelentes reuniones con la canciller y con muchos actores del gobierno, de la sociedad civil y del sector privado en El Salvador, y fue un viaje exitoso para mí. Mientras tanto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, también se refirió al tema en la rueda de prensa de este viernes. Reconoció el hecho, pero tampoco le dio importancia. No se reunió con el presidente, pero tuvo reuniones productivas con el canciller, otros altos funcionarios como el fiscal, representantes de la OEA, miembros de la sociedad civil, líderes del sector privado y otros, por lo que sentimos que fue un viaje bastante productivo. Al ser consultada sobre la continuidad del diálogo con El Salvador sin el presidente Bukele, respondió: Hubo una serie de otras reuniones que creemos son bastante sólidas, cimientos para seguir adelante. Ricardo Zúñiga visitó Guatemala y El Salvador entre el 5 y el 8 de abril para tratar los temas de indocumentados, entre ellas la corrupción. No solamente reforzar, sino que construir nuevos mecanismos de cooperación entre las autoridades de los países involucrados, México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Estados Unidos ha prometido $4.000 millones en materia de cooperación para mejorar las condiciones de la vida en la región. Sobre esto, la asesora especial del presidente Biden ha dicho que ni $1 irá para los presidentes. Para Teleprensa, Canal 33, Adriana González. Hoy, 12 de abril, en el Santoral de la Iglesia, celebramos el Día de Santa Gema Galgani. Conozcamos su historia. Luego de curarse milagrosamente y realizar los ejercicios espirituales que le abrían las puertas del convento de la Visitación, Gema Galgani estaba impaciente porque pasaban los días sin recibir respuesta a su petición, y entonces, el 8 de junio de 1899, después de comulgar, se refugió en la oración y puso su desasosiego en manos de Jesús, quien se le apareció y le dijo que no se confundiera, porque esa tarde le concedería la gracia más grande que ser humano alguno podría recibir de su amor inconmensurable. En efecto, poco antes de ponerse el sol, Gema, que continuaba meditando sobre la pasión de Cristo, empezó a sentir los mismos dolores del Salvador y perdió el conocimiento. Al cabo de un rato abrió los ojos y se encontró en la presencia de la Santísima Virgen y de su ángel de la guarda, que la invitó a realizar un perfecto acto de contrición. A continuación, la Virgen la cubrió con su manto. En ese momento se le apareció Jesús, y de sus llagas abiertas, en vez de sangre, salían finas lenguas de fuego que perforaron las partes correspondientes del cuerpo de la santa, la frente, el costado, las manos y los pies, y de ellas comenzó a manar sangre profusamente. A partir de ese momento y por el resto de sus días, todos los jueves, desde las 8 de la noche y hasta las 3 de la tarde del viernes, se reproducían en Santa Gema Galgani los estigmas, incluidas las huellas de la corona de espinas y de la flagelación en la espalda, acompañados estos estigmas, esta aparición de indecible dolor. Desde muy pequeña, Gema Galgani, nacida el 12 de marzo de 1878, en Camigliano, Italia, fue introducida por su madre en el amor mariano, en el fervor por la oración y en el deseo de contemplar y vivir la pasión de Cristo. Al fallecer su progenitora, cuando apenas contaba 8 años, Gema pidió a la Santísima Virgen que fuera su mamá. Se le entregó totalmente y con mayor firmeza se aferró a ella cuando tuvo que afrontar varias experiencias lamentables. Primero, perdió a Gino, su hermano predilecto, que ya era seminarista. Más adelante, a su padre, que murió en 1898, hecho que dejó a la familia en la ruina porque los acreedores de su papá se quedaron hasta con las 4 monedas que Gema tenía en su bolsillo. Y de sobremesa empezó a padecer una dolorosa osteitis
que le deformó la columna, le paralizó ambas piernas, sus riñones se deterioraron rápidamente, luego le sobrevino un agudo y permanente dolor de cabeza producido por una otitis purulenta que debía ser drenada a sangre fría mediante lacerantes curaciones que ella soportaba estoicamente mientras oraba sin cesar. En vista de que su situación empeoraba, los médicos la desahuciaron, pero ella no perdió la fe y milagrosamente, según la misma Santa Gema, la curó el corazón de Jesús el 3 de marzo de 1899, gracias a la intercesión del santo pasionista San Gabriel de la Dolorosa. Poco después, Gema Galgani comenzó a sufrir los estigmas y aunque trataba de ocultarlos, el rumor se filtró, mientras un sector de la población la tildaba de loca e histérica y se mofaba de Santa Gema cuando cruzaba las calles para asistir a la Eucaristía. Otras personas la reconocían como santa y acudían a ella para recibir consejo y sanación. Por esa época un grupo de pasionistas visitaba a Lucca, ciudad en la que residía, y Santa Gema, que asistía a todas las predicaciones, hizo contacto con el padre Germán de San Estanislao, a quien reconoció como el que nuestro Señor Jesucristo, en uno de sus coloquios habituales con Jesús, le había señalado como su futuro director espiritual. Luego de confesarse con él, el sacerdote le ordenó escribir su autobiografía y se la encomendó a la piadosa familia Giannini, que la acogió como una hija más. Y aunque le reñían por ello, servía a todos con abnegación. El resto del tiempo, Santa Gema lo invertía en el cumplimiento de la tarea que le había impuesto su confesor. Y a medida que escribía sobre su propia vida, el dolor semanal de los estigmas, la penitencia, la oración y el constante ayuno fueron minando su delicada salud, hasta que el sábado santo, 11 de abril de 1903, Santa Gema murió apaciblemente cuando apenas contaba 25 años. Fue canonizada por el Papa Pío XII en 1940. Por eso hoy, 12 de abril, día de su festividad, pidámosle a Santa Gema que nos enseñe a soportar estoicamente el dolor por amor a Jesús crucificado. Este es el mensaje de Pascua de nuestro director espiritual, Monseñor Elías Bolaños. Soy Monseñor Elías Samuel Bolaños Avelar, obispo de Zacatecoluca. Un saludo muy cariñoso, deseándoles a toda nuestra audiencia felices Pascuas de Resurrección. Que Cristo resucitado sea quien anime nuestra vida. Saludamos cariñosamente a toda nuestra audiencia de Abba Radio y Televisión, Abba Magazine, Abba Group. Estamos muy unidos con ustedes que han sintonizado todos nuestros programas de Semana Santa y de esa manera revivir los grandes acontecimientos del misterio de nuestra salvación, el misterio pascual. Nuestra catedral con mucho gusto ha transmitido también para ustedes, a quienes saludamos y que esperamos se concluya esta grandiosa fiesta de nuestro Señor Jesucristo con la vigilia pascual. Desde ya pues queremos que Jesucristo resucitado inunde sus corazones, los llene de la alegría, de la fe y de la esperanza. Cristo, venciendo la muerte, llena de profundo sentido nuestra vida. Y esto es lo que queremos para cada uno de ustedes, que realmente, habiendo vivido nuestra fe, el Señor les recompense con la esperanza de la vida eterna. Que Cristo resucitado, que el aleluya que cantamos llene todo nuestro tiempo pascual. Bendiciones para ustedes. Y para terminar el noticiero del día de hoy, les dejamos con esta bella canción titulada Resucitó, de su cantautor y nuestro director general, Jaime Sevilla. Resucitó, resucitó, aleluya, resucitó, aleluya. Jesús resucitó, 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 aleluya, resucitó, aleluya. Jesús resucitó. Camino del sepulcro, María Magdalena va,
a embalsamar el cuerpo de su majestad. La piedra está movida, angustiada ella está, va a avisarle a los demás, porque no entendía que Jesús resucitó, resucitó, aleluya, resucitó, aleluya, Jesús resucitó, 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 aleluya, resucitó, aleluya, Jesús resucitó. Corriendo a toda prisa, van hacia aquel lugar. Juan se queda a la entrada, Pedro entra sin pensar. Los dos asustados no sabían cómo actuar, no sabían qué decirle a los demás, porque no entendían que Jesús resucitó, resucitó, aleluya, resucitó, aleluya, Jesús resucitó, 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 aleluya, resucitó, aleluya, Jesús resucitó, resucitó de entre los muertos, Él resucitó de entre los muertos. Jesús resucitó, resucitó, de entre los muertos, Él resucitó de los muertos. Jesús resucitó, resucitó. Y así hemos llegado al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Sintonícenos por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como nuestras cadenas hermanas y como siempre en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.